entrar a un mes muy bonito también, un mes que a usted le va a encantar. Como todos estos meses que hemos estado trabajando. Lucas capítulo 15 y a su nombre. Lucas 15, el versículo 1 en adelante. Quiero que lea algo ahí muy interesante. Lucas capítulo 15, el versículo 1. Quiero que lea el texto del pasaje. Dice, parábola de la oveja perdida. Amén. Y a su nombre. Hoy quiero enseñar o quiero hablar sobre esto. Quiero hablar sobre esa parábola. Quiero hablar sobre esa parte donde el Señor enseñaba a los discípulos, donde el Señor enseñaba mucho a los publicanos, enseñaba mucho a muchos fariseos, enseñaba a cualquier cantidad de personas. Pero hay algo tan hermoso en esta palabra. Y a su nombre, sacuda a su hermano y dígale, ya estamos en la palabra. Vamos, sacúdalo ahí, despiértelo, quítele la pereza. Ya estamos en martes. Y a su nombre, y a su nombre. Lucas capítulo 15, el versículo 1 en adelante. Dice su palabra honrando a las tres divinas personas del cielo, y su letra dice, se acercaban a Jesús, lea conmigo. ¿Quiénes? Vamos, lea conmigo, ¿quiénes? Todos los publicanos y ¿quién? Y pecadores, ¿para qué? Para oírle. Mire, y los fariseos, versículo 2, y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Versículo 3, entonces les refirió esta parábola diciendo, lea conmigo, versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo cuántos? 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Dice el 5, y cuando la encuentra, ¿qué hace? La pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozosos. Y al llegar a casa, reúne ¿a quién? A sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Qué dice después? Os digo que así habrá más gozo en el cielo. ¿Por quién? ¿Por un perfecto? ¿Por quién? ¿Por quién? Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Palabra de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Quiero rapidito avanzar en este contexto. Tengo media hora. El contexto de estas palabras de Lucas, hermano, póngame atención por favor para que me entienda. El contexto de esta palabra es, hermano, es fundamental para comprender el corazón de Dios en el Evangelio, para comprender el corazón de Dios por las almas y a su nombre. Este pasaje, hermano, no aparece aislado, ahí olvidado. Surge como una respuesta a una crítica contra Jesús. Porque surge de un momento donde los fariseos, ¿y quién más? ¿Quién más dice el capítulo 2? Fariseos y los escribas, esos hombres que dicen que saben la Biblia, esos hombres que dicen que saben de Génesis, Apocalipsis y la palabra, eran esos hombres maestros de la ley que amaban la ley, mas no habían tenido un encuentro con Dios. Y a su nombre. Esos estaban criticando al Señor porque Él comía con los pobres, porque Jesús ayudaba al que estaba enfermo. Y a su nombre. La cultura judía tenía muchas cosas duras, y una de esas es que el judío, el hebreo, no podía mezclarse con gente que estaba enferma porque la llamaban indignos. Y a su nombre. Y Jesús lo que más hacía era andar con esas personas. Póngame atención, por favor. Y mire, Jesús estaba casi en la última etapa de su ministerio. Él caminaba a Jerusalén. Había crecido tanta la fama de Dios, de Jesús, perdón. Había crecido tanta la fama de Jesús. Había crecido su nombre.
La gente estaba pendiente de conocerle. La gente sabía que Jesús sanaba, que Jesús levantaba a leprosos, le daba vista a los ciegos. Jesús ya tenía un nombre en ese momento. Su fama había crecido y grandes multitudes lo seguían. Hermanos, sin embargo, quienes más se acercaban a escucharlo no eran líderes religiosos, no eran cristianos consolidados. Los que le seguían eran personas rechazadas por la sociedad. Y a su nombre, y a su nombre. Lucas 15:2 dice, se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Todos los publicanos y pecadores para oírle. Mire, quiero que sepa esto rápido. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Quiénes eran esos hombres que menciona Lucas? Y a su nombre. ¿Usted está acá? Los fariseos, hermanos, los escribas, eran expertos, los publicanos, perdón, y pecadores, eran cobradores de impuestos en aquel tiempo. Eran cobradores del Imperio Romano. Y a su nombre. Eran considerados, mire, traidores, eran considerados corruptos, eran considerados ladrones porque cobraban impuestos a las personas. Y a su nombre. Los pecadores era un término, hermano, usado para quienes vivían al margen de la ley religiosa. Si hay algo que el judío tenía en aquel tiempo, era que era sumamente religioso. Respetaban la ley cuando les convenía. ¿Usted está acá? Y mire, el tema de esta noche es la iglesia de las almas. Diga conmigo, la iglesia. Vamos, diga conmigo, la iglesia de las almas. Estamos en un tiempo, hermano, donde la iglesia se debe de identificar por tenerle amor a las almas, por preocuparnos por aquella oveja que se ha perdido, por preocuparnos por aquella oveja que tiene una necesidad, por preocuparnos por una oveja, por una persona que está necesitada de un mensaje de esperanza. Y a su nombre. El tema de esta noche es la iglesia de las almas. No debemos de ser una iglesia de apariencia. Debemos de ser una iglesia que ame las almas. Una de las cosas que Jesús más amó es las almas. Por eso el Señor le enseñó muchas veces a los discípulos que Él estaba más, que ellos debían de importarle más servir al prójimo que servirle a Él. Porque al final quien iba a quedar después serían ellos. Jesús iba a ser levantado. Y Jesús les enseñaba de esta forma, les hablaba sobre una parábola, la oveja la oveja perdida, una oveja que se había extraviado de su rebaño. Habían 99 que estaban en su rebaño, pero una se había perdido. Y a su nombre. Qué importante es el número 1 para la iglesia. Pastor, pregúnteme por qué. Porque cada uno suma. Y hay veces, hermano, nos acomodamos nosotros como iglesia con las mismas personas de siempre. Y lo que el Señor hablaba en esta parábola es a darle importancia a cada una de las almas. Jesús les enseñaba y les decía, de hecho muestra una imagen, les muestra una imagen donde agarra la oveja y se la pone ¿a dónde? En sus hombros. Esto con alas de enseñarles de que nosotros como iglesia tenemos que ser una iglesia que levante alma, que levante a la oveja que está perdida, que levante a la persona que está necesitada, que la tomemos en nuestros hombros y que le recordemos que hay un Cristo que le sigue amando en este tiempo. Y a su nombre. Es bonito ver una iglesia con aire acondicionado. Es bonito ver una iglesia, en noviembre se va a ver más hermosa, ya va a ver. Pero más que eso, lo que necesitamos son las almas. Diga conmigo, las almas. El problema de esta gente, hermanos, los fariseos y escribas, estos hombres eran expertos de la ley, sabían la ley, hermanos, se consideraban espiritualmente superiores a todos. Ellos se creían, ¿cómo vamos a decirle a aquel anciano, hermano, amor, que se me olvida el nombre? Los Gigi Ávila, se creían los Gigi Ávila de este tiempo. Así se creían ellos.
Santo. Y Jesús les enseña de esta forma y les habla sobre una oveja perdida. ¿Cuántos de aquí nos hemos perdido, hermano? ¿Cuántos de aquí no nos hemos perdido en el camino? Pastor, pero yo toda la vida me he congregado. Sí, pero puede ser que tu visión, tus ojos pueden ser que se hayan extraviado en el camino. Por eso la palabra enfoque es importante en el cristiano, porque la iglesia tiene que estar enfocada en dos cosas. Primero, en darle la gloria a Dios, y segundo, en amar las almas. ¿Usted está acá? Nosotros buscamos que nos amen, ¿verdad? Buscamos que sean amorosos con nosotros. Tenemos que ser amorosos, tenemos que sembrar amor, tenemos que sembrar compasión. El Señor les estaba enseñando esto. Les estaba abriendo los ojos y les decía, hermanos, esa oveja perdida es tan importante como las 99. Les estaba enseñando que no podíamos dejar perder a una o a dos o a tres. El Señor toma como referencia una oveja. Y a su nombre. Y esta enseñanza es bonita, hermano. Quiero darla como enseñanza. Y a veces se me sale lo pastoral evangélico, hermano. Pero es lindo entender que la iglesia de este tiempo tiene que amar las. Por eso este jueves esta iglesia va a estar llena. Voy a confiar en ustedes. Que van a traer a su prima, a su primo, al que le cae bien, al que le cae mal. Y a su nombre. Entonces, hermano, ¿por qué Jesús contó esta parábola? Es que es tan lindo lo que Jesús hablaba. Jesús no le respondió bruscamente a estos hombres. Jesús respondió con una discusión teológica. Respondió con 3 parábolas. Pero yo me estoy enfocando en la oveja perdida. Las 3 tienen un mismo mensaje. Lean su casa la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo y la parábola de la oveja perdida. Y va a ver que las mismas enlazan lo mismo, una misma respuesta. Y a su nombre, enseñarle a la gente que las almas también son importantes para el reino de Dios. Sin las almas el reino de Dios no va a crecer. ¿Usted está acá? Pablo y Silas por eso eran perseguidos, porque ellos entendieron eso. Los discípulos eran perseguidos porque la membresía en aquel tiempo iba creciendo. Ellos amaban más que recibir, predicar la palabra de Dios. La iglesia tiene que ser así, adorando en Sión, como lo dice el lema, edificando vidas. Eso debe de correr en nuestra sangre. El deseo de tener compasión, más que pedirle avivamiento, más que pedirle revelación también, es pedirle compasión por las almas. Hay mucha gente que pide revelación por las almas y es triste, hermano, ver en las iglesias, ver muchos evangelistas, ver muchos predicadores que predican de un avivamiento, más su testimonio, su amor está lejos de las almas. Porque es fácil tomar un micrófono, es fácil subirse a un altar, lo difícil es tener amor y compasión por las almas. Por eso Jesús enseñaba esta parábola, para que aprendiéramos a amar las almas. Mire, algo que mi papá dijo una vez que nunca se me va a olvidar. Y es que él dijo, una vez recuerdo que tuvimos un problema con unas personas. Y como mi papá ha sido una persona que no le gusta responder, yo le pregunté una vez a él, que por qué no, yo en mi inmadurez, diría yo sigo siendo inmaduro, hermano, sigo aprendiendo. Pero en mi falta de experiencia, yo le decía, ¿por qué no tomas carácter pastoral y le hablas así? Mire, yo como le decía, hermano. Y mi papá, que tenía ya, cuando inició el ministerio, ¿verdad? Tenía como 15 años de ser pastor o 10 años. Le decía yo, toma carácter, hablarle así. Mire, yo queriéndolo instruir a él, hermano. Y recuerdo que él me dijo, debemos de amar a todas las ovejas tal cual como somos. Ahora, lo importante es que la iglesia debe de aprender es que uno es más importante que dos. Pastor, ¿qué está queriendo decir? Si no amamos a uno, es difícil que amemos a dos. No, lo voy a decir nuevamente. Si no nos preocupamos por uno, es difícil que nos preocupemos por dos. Por eso tenemos que amar el uno, amar a la primera alma para seguidamente amar la segunda, la tercera, la cuarta. Pero más que eso, Jesús enseña a estos maestros de la ley y les dice, ve, llévenlo. Cuando lo encontré, dice el versículo 4, 5, lo cargó en sus hombros y lo llevó a su lugar. La iglesia debe de ser así.
La iglesia de este tiempo tiene que despertar a tener una actitud compasiva. Que no critiquemos al que cayó, al que pecó, que no critiquemos al débil, que más bien le digamos, tú puedes, con Cristo somos más que vencedores. Esa es la iglesia que Jesús busca. Una iglesia que más que viva de apariencia, que ame las almas. Esta iglesia tiene que ser la iglesia del amor. Y a su nombre. Pastor, pero hablo del amor en las almas. Y a su nombre. Lo demás vendrá por. Aleluya. Y mire qué lindo esto. Sigo avanzando. Hermano, en aquella cultura, quiero que ponga atención a esta parte. En aquella cultura era común que un pastor cuidara un rebaño. Si una oveja se perdía, hermano, esa oveja quedaba indefensa. Hermano, nosotros no sabemos los problemas de las personas. Nosotros muchas veces le paramos la cara a las personas y no sabemos lo que ellos cargan de preocupación. No sabemos las peleas internas que tienen. No sabemos las peleas que tienen en su trabajo, en su familia. No sabemos la situación que está atravesando. Por eso cada vez nuestra actitud debe de ser una actitud compasiva y llena de amor. Pastor, pero es que a mí nadie me abraza. Usted muestre amor y compasión, porque la compasión no espera nunca nada a cambio. La compasión siempre trata de ayudar al que lo necesita. Tenemos que enseñar de esta forma. La parábola de esta oveja perdida es tan linda, porque el Señor les dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? ¿Cuántos hay aquí? Como 60 creo yo. Vamos a decirlo así. ¿Quién de vosotros teniendo 60 ovejas? Diga conmigo 60. Y usted va a decir, se pierde una de ellas. ¿Qué voy a hacer yo? Y a su nombre. Ay, pastor, mire, yo no tengo tiempo porque yo trabajo, yo hago comida, yo hago desayuno. Pastor, mire, yo tengo que recibir a mis hijos. Pastor, Marta, afanada estás, mujer. Pastor, mire, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Pastor, para todo hay tiempo. El apóstol Pablo enseñó, para todo hay tiempo. Tiempo para reír, tiempo para ayudar, tiempo para danzar, tiempo para todo. Pastor, hasta de pelear. Tranquilo. Usted me dice, ¿están bien, pastor? No, tranquilo. Los tiempos de Dios son perfectos. Y es necesario que en este tiempo, en los últimos días, la iglesia levante una mano y diga, yo quiero amar al que me ha hecho mal. Yo quiero amar al que necesita de Dios. Yo quiero amar, yo quiero ir por aquel que necesita. Porque hay gente necesitada en este tiempo. Hay gente que necesita de Dios. Y porque la iglesia está en otras cosas, en afanes, en queriendo pelear por liderazgo, por ministerio, no nos damos cuenta que afuera hay muchas necesidades. Y el diablo muy bien feliz porque la iglesia está peleándose. No, tenemos que ser una iglesia que ame, una iglesia que perdone, que aprenda a levantar al que está en el suelo. El día domingo fuimos a predicar a una iglesia. Y yo predicaba sobre la historia de Bartimeo, aquel hombre ciego que estaba a la orilla. Y cuando Jesús llegó, su vida cambió. Cuando llegó, ¿quién? Jesús. Por eso nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesús. La iglesia que no entiende a caminar los pasos, que no aprende a caminar los mismos pasos que Jesús caminó, es difícil que sea una iglesia de las almas. Quiere que le diga algo, hermano, con el respeto de muchos. Pero en las iglesias, muchas veces en las iglesias es el lugar donde más hay gente que vive de apariencia. Y hay poco amor por las almas. Aquí no, aquí yo sé que ustedes aman las almas. Y a su nombre. Hermano, entendamos esta parte. La iglesia nació para glorificar a Cristo. Pero esa gloria, hermano, se manifiesta cuando la iglesia participa en la misión de Cristo. Lo hemos hablado todo este mes. Lucas y Marcos lo mencionan de dos formas diferentes. Ir de hacer discípulos. Y el otro dice predicar la palabra a toda criatura. Y a su nombre. ¿Usted está acá? Una iglesia puede tener una excelente adoración, buena doctrina y una hermosa infraestructura, pero si pierde la pasión por las almas,
comienza a alejarse del corazón de Dios. Hermano, por eso tenemos que aprender. Usted tiene que amar a su primo, al que ha hablado siempre de usted, al que le tiene envidia, amar a su vecino, amarlo en todo momento, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y a su nombre. Aleluya. Jesús enseñaba esto. Qué lindo. La iglesia de las almas, uno, entiende esto. Entiende la iglesia, perdón, de las almas, entiende el corazón de Dios. ¿Cuál era el corazón de Dios? Las almas. ¿Cuál era el corazón de Dios? Servir. Y a su nombre. Juan 3:16, usted se lo sabe. ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a quién. O sea, pongamos una pausa. Podemos poner, ahí está. Porque de tal manera amó Dios a quién. No habla de la tierra, habla de usted y de mí. Dice que ha dado a su hijo que unigénito, para que todo aquel que en él, no, para que todo aquel cree, no crea. Porque cree es de crear, cree es de creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga. Esa es la iglesia de este tiempo, esa debe de ser la iglesia. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. ¿Cuántos quieren vida eterna? ¿Cuántos quieren salvación? ¿Cuántos quieren una vida con Cristo? Es necesario que cumplamos también este mandato. Amar al mundo. Yo he escuchado a muchos pastores, hermano, y con el respeto de todos, porque no podemos hablar de nuestro propio prójimo. Pero hay veces le decimos a la gente, hermano, nosotros, ¿usted qué tiene que hacer en el mundo? No tengan amistades que no son cristianas. Error. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al que está ciego? ¿Cómo va a llegar la luz entonces en las tinieblas si no nos relacionamos con el que no es cristiano también? Lo que no debemos de hacer es lo que ellos hacen. Porque debemos de ser ejemplo, luz en las tinieblas. Debemos de ser esa esperanza para aquel que está confundido. La iglesia debe de ser la esperanza de este tiempo. La iglesia debe de ser la primera oportunidad que busque el que está necesitado de Dios. Ese es el corazón de Jesús. Jesús amó, Jesús entregó cuerpo, alma y espíritu al mundo. Nosotros seamos compasivos con aquel que le necesita. Y a su nombre. Hermano, la iglesia de las almas entiende el corazón de Dios. Toda la historia bíblica, hermano, gira alrededor de un Dios buscando al hombre. Y a su nombre. Por ejemplo, mire esto. Dios buscó a Adán después de la caída. Llamó a Abraham para bendecir a las naciones. Envió profetas para llamar al arrepentimiento. Y en el Nuevo Testamento envió a Jesucristo por usted y por mí. Siempre Dios se ha preocupado por las almas. Siempre Dios se ha preocupado por este mundo. Siempre le ha buscado un camino. Por eso su palabra es perfecta. Y en ella encontramos gozo. En ella encontramos paz. En ella encontramos dirección. Y a su nombre. Hermano, la cruz donde Jesús murió demuestra cuánto vale tu alma y la mía. Vale sangre, vale sacrificio, vale desprecio, vale sudor, el sudor de Cristo, la sangre de Cristo. Y esa es la iglesia que debe de haber en este tiempo. Que tenga compasión por las almas, que se sacrifique por las almas, que ayudemos al prójimo. Qué lindo es ver cuando la gente dice, hoy ayudé a aquel. Hermano, no es necesario tener tanto para poder ayudar a aquel que necesita. Ayuda al que quiere y tiene el deseo. Y a su nombre. Mire, número 2. Hermano, la iglesia de las almas sigue el ejemplo de Jesús. Pastor, pero yo no soy Jesús. Yo no soy obra del Espíritu Santo, va a decir usted, pero es obra del Dios de los dioses. Y eso vale más. ¿Qué dice Mateo 9, 35, 38? Si me pueden ayudar los muchachos. Mateo 9, 35, 38, rápido. Mateo 9, 35, versículo 38. Dice, recorría Jesús, lea conmigo, todas las ciudades y qué.
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el qué, el evangelio del reino. ¿Y qué hacía Jesús? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36. Y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Compasión de ellas, porque estaban ¿qué? Y dispersas como. Versículo 37. Entonces dijo a los discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe discípulos por las almas, que envíe buenos cristianos por las almas, que envíe gente con el deseo de amar las almas. En este tiempo que seamos una iglesia que ame las almas, que reciba al drogadicto, que reciba al que está débil, que recibamos con amor. Qué difícil es esta palabra, amor. Pero es lo esencial de este tiempo, porque sin amor es imposible agradar a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. El amor tiene que fluir por medio de esto, la compasión, el amor hacia el prójimo. Jesús lo enseñaba. Debemos de ser una iglesia experta en amar, experta en recibir, experta en acoger al que necesita, experta en abrazar, no experta en púlpitos, experta en amar al prójimo. Aleluya. Jesús enseñaba, Jesús predicaba, Jesús sanaba, pero antes de todo eso, hermano, tuvo compasión de ellas. Y a su nombre. ¿Sabe para mí qué fue el motor de Jesús en su ministerio? La compasión por las almas. Si yo le hago una pregunta a usted, ¿a quién le habló hoy del Señor? ¿Qué me respondería usted? ¿A quién le habló hoy usted del Señor? Pastor, mire, es que hoy no me quedó tiempo, estuve trabajando. Aproveche a los hermanos cuando están almorzando. En todo tiempo, dice Timoteo, predicar en tiempo y fuera de tiempo la palabra. Y a su nombre. Jesús no veía multitudes, veía personas. Hermano, cuando dejamos de mirar personas y comenzamos a mirar solo números, perdemos la esencia del evangelio. Por eso el Señor enseñó con una oveja perdida. La pregunta es, ¿por qué el Señor, Mabel? ¿Por qué el Señor, hermana Dovijas? ¿Por qué el Señor, hermana Yolanda, no tomó como ejemplo 5 ovejas, sino que una? ¿Por qué el Señor ejemplificó esta parábola con una oveja perdida y no con 5? Porque cuando aprendemos a amar a una, vamos a aprender a valorar 5. Cuando aprendemos a valorar 5, vamos a aprender a valorar 10. Cuando aprendemos a valorar 10, vamos a aprender a valorar 20. Cuando aprendemos a amar 20, aprendemos a valorar 40. Y así va el reino de Dios. Porque tenemos que ser buenos multiplicadores del reino. Jesús por eso habla un ejemplo y dice, una oveja perdida. La iglesia debe sentirte gozoso cuando vienen invitados. Dios le bendiga, hermano. Gracias al Señor que las personas que han venido, que se han quedado en casa, siempre han dicho, yo me he quedado porque me recibieron como que fuera mi casa. Porque si hay algo que hemos enseñado es eso. Amar al que viene no importando cómo esté. 3, la iglesia de las almas, esto me gusta, sale a buscar. Y a su nombre. ¿Qué dice Lucas 15:4? ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Hermano, el pastor dejó las 99 ovejas. ¿Qué hubiera hecho usted en este caso? Usted tiene su rebaño, usted tiene 99, 100 ovejas y tiene 1000 manzanas de propiedad. Tiene 2000 manzanas de propiedad. Tiene todo la CA5 de propiedad y tiene 100 ovejas y se le pierde una. ¿Usted la iría a buscar? Ay, hermano, no me diga amén. Bendiga a los que digan que sí. Pero es difícil en este tiempo. Por eso el Señor deja esta palabra.
Porque es necesario que aunque sea solo una, vaya por ella. Porque Dios le ha encomendado a usted amar a todos por igual. No importa si tiene 20 y se le pierde uno, porque hay mucha gente, hermano, lastimosamente cristianos, iglesias, que dicen, uno menos, tengo 15, tengo 500 acá, uno menos. Hermano, por uno podemos tener demanda nosotros como pastores. Por uno usted puede tener demanda. Recuerdo que una vez una persona, hermanos, denle un fuerte aplauso a Dios. Recuerdo que una vez una persona, una buena amistad nuestra, ella tuvo un sueño, y en ese sueño es que miraba que moría una persona. Y en ese sueño, ella antes de morir contaba a esa persona que en el sueño miraba que la persona se estaba muriendo. Y que ella comentó que en el sueño ella tenía el deseo de ir a buscarla, de ir a predicarle la palabra de Dios. Esa persona con la que ella soñó era una persona que no estaba enferma, que no tenía ningún impedimento físico. Pero sucedió algo. De repente, 3 días después, esta persona aparece muerta. Murió de un paro respiratorio. Y ella me cuenta a mí y me dijo, yo me sentí mal, dice, porque ese era un sueño que Dios me estaba dando a mí para que yo fuera a ir a evangelizar a esa persona. Y no fui. Y esa persona me dijo que le costó esa alma, porque ella lloró por esa persona y le pidió perdón por esa persona, porque le dio un sueño a Dios. Y lo sorprendente de esto es que dice que ella al siguiente día se levantó inquieta, y cuando quiso ir donde ella, quiso llamarla, dice que se le olvidó que le iba a hablar por la noche, y al siguiente día, el segundo día, dice que también se le volvió a olvidar, hasta que en el tercero le dijeron, se murió tal persona. Hermanos, tenemos que tener cuidado con las almas, porque usted es un puente de esperanza para ellas. Usted es un puente de paz para ellos. Usted es un puente para que usted pueda conectarlo con el Dios que perdona, el Dios que restaura, el Dios que nos ama tal cual como somos. Y mire, Jesús lo dice acá. Es necesario ir por esa persona. Hermano, si usted tiene rencilla, si usted tiene indiferencia con alguien, vaya y dígale, hermano, te perdono, pero más que eso quiero que tú estés en casa juntamente conmigo, gozándonos con el Señor. Dios es bueno y a su nombre. Hermano, el pastor dejó las 99 para ir a buscar la que estaba perdida. No esperó que la oveja regresara, él fue por ella. El evangelio nunca fue diseñado, hermano, para quedarse dentro de 4 paredes. ¿Quién dijo eso? ¿Usted está acá? ¿Usted está acá? La iglesia, este es el templo, pero la iglesia es usted y soy yo. Y a su nombre. Hermano, es necesario. La iglesia debe de ir a lugares necesitados, a hospitales, a calles, a cárceles, a casas, a escuelas, a lugares de trabajo, porque el mandato de Dios siempre fue ir y predicar. ¿A dónde? ¿A quién? Ir. El Señor nos dice, quédense martes y jueves ahí en la iglesia, vayan por las almas. No nos podemos seguir quedando nosotros aquí sentados. Debemos de tener ese amor por las almas. Debemos de ser la iglesia de las almas, que nos identifiquen porque digan, wow, ¿por qué esa iglesia está tan grande? Y usted va a decir, porque hemos aprendido que las almas es más importante que cualquier cosa. Ese debe de ser nuestro lema. Edificando vidas para la gloria de Dios. Estoy terminando. La iglesia de las almas, ponga esto, celebra cada conversión. Es tan interesante que Jesús enseña esta parábola y dice, y cuando la encuentra, la pone ¿dónde? Versículo 5, si me ayudas. Versículo 5. Dice, y cuando la encuentra, ¿qué hace? La levanta y la pone. Versículo 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Nosotros hemos tenido muchísimos jóvenes acá. Y lastimosamente hemos tenido jóvenes que ya no están con vida. Y se nos ha hecho duro, pequeño el corazón, perdón, cuando nos hemos enterado de que están sin vida. Jóvenes que crecieron acá en casa. A nosotros como líderes, como usted me quiera ver, líder, pastor, duele ver cuando se van de la iglesia, cuando están descarriados. Y es ahí donde nosotros tenemos, si nos duele, tenemos que ir a ellos. Ya no es tiempo de que sigamos, pastor, pero es que mire, yo la vi allá y aquí, la vi con aquella, lo vi haciendo aquello, no. Dígale, pastor, vamos a enseñarle, vamos a recuperar esa oveja, vamos a abrazarla y recordarle que hay un propósito en ella. Esa es la iglesia, hermana Dubiges, esa es la iglesia que debe de prevalecer. Que nos duela las almas, que nos duela la vida de las almas. Que cuando usted vaya en la calle y vea gente, niños ahí, adolescentes en la calle, vaya y abrácelo. Y aunque no tenga mucho que darle, llévele una agüita, un fresco o algo, pero llévele también un mensaje de esperanza. Y a su nombre, y a su nombre. Que haya compasión, que haya amor, que haya un dolor bueno por las almas. Y a su nombre. Jesús por eso dice acá, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Usted tiene un fruto, usted tiene que tener un fruto en esta tierra. Y a su nombre. Hermano, mientras la tierra muchas veces ignora una conversión, ¿qué dice la palabra? Es que decimos siempre: hay fiesta en los cielos. Y a su nombre. Quiero que se grabe esto, iglesia, para que vea la dimensión. Cada alma, escuche esto, cada alma representa una familia transformada, una historia restaurada y un destino eterno cambiado. Por eso debemos de amar las almas. La iglesia de las almas comprende el valor eterno de una persona. Termino con este versículo. Marcos 8:36. Marcos 8:36. Y a su nombre. Marcos 8:36. Lo mismo que dice Lucas. Lea conmigo este versículo. ¿Va arraigado o va pegado a lo que dice Lucas? Lo dice de otra forma. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Hagamos hermenéutica y teología acá en este versículo. ¿Te parece? ¿Te parece? El Señor utiliza una palabra acá y hace una comparación. Y dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Le voy a dar un secreto en esta noche. ¿Sabe por qué es importante el número 1 para Dios? Porque el número 1 comienza con usted también. Pastor, ¿qué está queriendo decir? Porque es necesario que cuando empecemos a ganar almas, también recuerde que tu alma es importante. Y para que nosotros vayamos a aquellas almas, tú primero tienes que ser rescatado y restaurado por Dios. Por eso es importante el número 1. Porque tú, el que está a la par de ti, el que está atrás de ti, el que está delante de ti, porque yo, somos importantes para el reino de Dios. Tu alma es importante para Dios. Y cuando entiendes y cuando aprendes a cuidar tu propia vida, aprenderás a cuidar el alma necesitada de Dios.
Dice acá, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Usted está acá? ¿Usted está acá? Hermanos, todo en esta vida tiene un precio, pero un alma, diga conmigo, un alma, pero dígalo como que ya se no, un alma tiene un valor eterno. Dígale a su hermano que está a la par, todo en esta vida tiene un precio, pero un alma, dígale, tiene valor eterno. Tiene un peso de sangre, tiene un peso de cruz, tiene un peso de misericordia, tiene un peso de gracia, tiene un peso de perdón, tiene un peso que viene amarrado a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Aleluya. Un alma tiene valor eterno. Jesús no murió por edificios. Termino. Jesús no murió por este tabernáculo. Jesús murió por usted y por mí. Jesús no murió por edificios, no murió por templos, murió por almas, murió por usted, murió por mí, murió por el pecador, murió por el injusto, murió por aquel que le necesita y que cree en él. Ese es el centro del evangelio. Jesús es el centro de todo. Sin Él no somos nada. Y cuando aprendemos a amarle a Él, aprenderemos a amar a la oveja perdida. Aprenderemos a valorar, a recuperar, a ir por la oveja perdida, a buscarla inalcanzablemente hasta llegar donde está ella. Así como Jesús un día te visitó, así como Jesús un día te habló, así tenemos que ir por ellas. Aleluya. Cada evangelismo, cada visita, cada oración y cada conversión cerca de Cristo, acerca de Cristo, tiene un valor eterno. Aleluya. Dios es bueno. La pregunta en esta noche es: ¿hace cuánto no comparto el evangelio con alguien? Póngase sobre sus pies. No sé si me vas a acompañar con una canción sobre alas de paloma. Levante su mano.